Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estés viendo este video. En esta ocasión te traigo lo que son las técnicas de minimización. Cuando el número de términos de una ecuación booleana es muy grande, es necesario reducirlos a través de una técnica de minimización. Vamos a empezar con los teoremas de reducción booleanos. Son 12 teoremas que pueden ser aplicados en diferentes ocasiones dentro de una ecuación booleana. El primero es A más 0 igual a A. Vamos a usar el término más para no estarnos confundiendo o usando el término OR. Estamos usando o manejando ecuaciones booleanas. Después tenemos A más 1 es igual a 1. A multiplicado o A and 0 es igual a 0. A por 1 es igual a A más A negada es igual a 1. A más A es igual a A por A es igual a A por A negada es igual a 0. Doble negación implica el término, es decir, la variable A. A más AB es igual a A. A más A negada B es igual a A más B. Y por último tenemos A más B, que tiene una multiplicación o una AND de A más C, es igual a ABC. A más BC, perdón. Pero estos teoremas no son la única forma de reducir una ecuación booleana. Una de las formas de reducir, aparte de los teoremas que acabamos de ver, son los teoremas de Morgan, que propiamente no se consideran como una reducción para las ecuaciones booleanas. Más bien es cambiar de una operación OR a una operación AND, como lo manejé en la parte anterior, una operación de multiplicación a una operación de suma. En este caso, el primer teorema de Morgan nos dice que AB negada va a ser igual a A negada más B, y el otro es A más B negada va a ser igual a A negada B negada. Comprobando la veracidad de estos teoremas, obtenemos que en la tabla de verdad aparece que efectivamente AB negada tenemos todos unos, excepto que cuando las entradas son unos tenemos un 0, y cuando A más B es A negada más B negada, todos son unos, excepto cuando las entradas son unos, tenemos la salida en 0, cumpliendo así la veracidad de esta ecuación. Para la ecuación número 2 se repite la comprobación y tenemos que cuando las entradas son 0, 0, en A más B negada tenemos que es 1, igual la multiplicación de A por B negada, A negada por B negada es igual a 1 también. En todas las demás condiciones de las entradas, nuestra salida es igual a 0. El otro método es a través de los mapas de Carnot. Este es un método muy recomendado para reducir expresiones booleanas hasta el mínimo y consta de una cuadrícula o tabulación en donde vamos a representar nuestras entradas con sus respectivos valores. Dentro de estos mapas están contenidos todas las posibilidades de los estados y términos de la ecuación booleana. En el caso de que un mapa sea de solo 3 variables, como estamos viendo aquí, pero hay excepciones donde puede ser de 4, 5 o más variables, como en este ejemplo. Antes de usar un mapa es muy importante conocer lo que es la adyacencia en las celdas del mapa de Carnot. Para explicar mejor lo que es el término de adyacencia, se usará una ecuación booleana a reducir. Esta ecuación está propuesta en esta expresión.
Primero se saca la tabla de verdad de esta ecuación usando la suma de minitérminos. Minitérminos es un producto booleano en el que cada una de las n variables aparece una sola vez, ya sea negada o sin negar. Y aquí tenemos la primera parte de la tabla de verdad, en donde tenemos los términos y la suma de minitérminos. Y en medio tenemos cada parte de la ecuación booleana conectadas a través de una operación lógica OR. Vemos de que la suma de minitérminos es 1 cuando en uno de estos términos se cumple la condición para que sea un 1 lógico. Recordemos de que lo que une a todos estos términos de la ecuación es una OR, o si lo ponemos en un término más coloquial, una suma no aritmética, aclarando. Vemos de que el término 1, 3, 5 y 7 tienen en la salida de la suma de minitérminos un 1. En la parte 2 vemos la siguiente parte de los términos del 8 al F. F representa un número hexadecimal cuya equivalencia en el sistema decimal es 15. Y vemos que toda la suma de minitérminos del 8 al F es 1. Ya una vez obtenida la tabla de verdad y su salida de minitérminos, pasamos esa salida a un mapa, que es propiamente el mapa de Carnot. Aquí ya está tabulado todas las salidas en 1 correspondientes al valor de las variables de entrada. Las adyacencias se pueden encontrar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, aunque también están las adyacencias extra límite, es decir, puede concatenarse si hay un valor aquí, por ejemplo, con el siguiente, que sería el principio de esta tabla. Lo mismo sucede de arriba hacia abajo. Podríamos decir que es una adyacencia extradimensional o recurrente. Entonces, siempre se va a considerar para agrupar los términos de salida pares de unos. Recordemos que estamos usando minitérminos. Si fuera maxitérminos ya sería otra cosa. Por lo tanto, en este ejemplo podemos agruparlos en grupos de 2, de 4 o de 8. Siempre es recomendable usar el máximo número de grupos para no tener error al momento de simplificar en mapas de Carnot. Por ejemplo, este grupo 1, encerrado en este círculo, corresponde a una expresión en la ecuación booleana. Y podemos vincularlo con otro segundo término en la ecuación booleana. Los términos que no son constantes se eliminan, y esto me refiero, por ejemplo, en esta ecuación o en este término 1 o grupo 1, vemos que D es constante, es decir, aquí tenemos un 1 de entrada en D, un 1 de entrada en D, por lo tanto se queda. Sin embargo, C cambia, por lo tanto lo eliminamos. En el caso de AB se eliminan porque no tenemos un término constante, es decir, aquí 0, 0, pero aquí pasa a un valor en 1. Lo mismo pasa con B. En el caso del grupo 2, misma situación. Tenemos que A es constante, pero B no. Y el término C y D de entrada tampoco son constantes, por lo tanto se deben de eliminar. Así que el término 1 en nuestra ecuación booleana es D. Y para el término 2 sería A. Por lo tanto, la ecuación resultante sería A más D. O A por ED. También es posible hacer
una adyacencia diagonal, pero esto se debe de realizar con mucha precaución. Y hay varios autores e incluso estoy seguro que va a llegar comentarios diciéndome que eso no es posible, pero te puedo demostrar que sí es posible. El ejemplo de adyacencia en diagonal se usará solamente en este tipo de ecuaciones. Y si ya lo estás notando, hay algo familiar con esta ecuación. Y es exacto, es una hora exclusiva. Y vemos que al tabularla como un mapa, tiene una adyacencia en diagonal. La XNOR o la NOR exclusiva tiene una tabulación o una tabulación en sentido contrario. Aquí encerrado en círculos tenemos que va en un sentido, si lo graficáramos en un plano cartesiano, en el cuadrante positivo. Esto corresponde a una XOR, mientras que cuando la adyacencia va hacia un plano negativo es una XNOR. Personalmente yo he hecho este tipo de tabulaciones y me ha funcionado para términos de 2, aunque nunca lo he realizado para más de 3 o 4 términos. Por eso mantengo lo dicho de que hay que manejarse con mucho cuidado este tipo de adyacencias. Ya vimos el método de mapas de Carnot, pero no es el único método para reducir ecuaciones booleanas. También está el método de Quine-McCloskey. Este es un algoritmo usado para simplificar ecuaciones booleanas. Es similar al mapa de Carnot, pero usa la tabulación, que es más eficiente para sistemas de cómputo, especialmente los que son de iteraciones. El método consta de 5 pasos. Y para explicar mejor cómo se realiza el método de Quine-McCloskey, vamos a usar la siguiente ecuación. El primer paso es tabular la ecuación y se identifica las salidas, cuáles son pares e impares. En la tabulación vemos que tenemos nuestros términos, nuestras variables con sus respectivas combinaciones y la salida de mini términos cuando es 1. Anteriormente mencioné cuando son números pares o impares. A lo que me refiero es cuántos unos hay en las combinaciones. Por ejemplo, aquí tengo el término 0 con una salida en 1. Como no tengo ninguna combinación, lo manejo aparte de este grupo de pares e impares, lo manejo como un grupo 0. Sin embargo, para el término 1, la combinación tiene un 1 lógico, por lo tanto es un impar. En el caso del término 3 o de la combinación 3, vemos que tenemos 2 unos en esta combinación de las entradas. Por lo tanto, se maneja un 2 y es un término par. Y así se realiza con todas las salidas que tengan un 1. El paso 2 ahora es agrupar esos grupos de pares e impares y los que no son ninguno de las dos, quedando de esta manera en la tabla número 2. En esta tabla vemos el grupo 0, que corresponde a la combinación de términos en 0 y su repetición binaria o la combinación de las variables de entrada. Lo mismo sucede para el término 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Aquí hay un dato curioso porque el 3 está afuera y no está en orden ascendente. Es porque el número 3 en binario tiene 2 unos lógicos, por lo tanto es un par y pertenece al grupo número 2. Si tuviéramos una combinación que tuviera 3 números unos o 3 unos lógicos, pertenece al grupo 3, aunque es impar. Ahora, en el paso 3, vamos a hacer una comparación de estos pares de grupos de la siguiente manera, como se grafica, como se muestra en la tabla 3. Bien, empezamos viendo que se comparan los pares de grupos, es decir, el 0 con el 1 y el 1 con el 2.
En esta parte del video te voy a poner la tabla anterior para que lo vayas siguiendo un poco, casi en tiempo real. Entonces comparamos el término 0 con el término 1. Estos términos están marcados o son usados en el paso 1 cuando hicimos la tabulación. Posteriormente se hace la compatibilidad de su número. Lo que estoy diciendo es que es comparar 0 con 1, 0 con 2, 0 con 3, 4, perdón. Y posteriormente se hace la comparación del grupo 1 con el grupo 2, obteniendo así este tipo de tabla de combinación. Si te das cuenta, aquí tenemos asteriscos y eso significa que hubo un cambio. Es decir, del 000 pasó al 001. Si hubiera un 1, esa combinación no se cuenta, pero eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Y vemos de que hay 3 asteriscos, es decir, 3 cambios. Cuando hay más de 2 cambios, hace que esa combinación se descarte inmediatamente. Y aquí tenemos esas 4 combinaciones que hacen que las eliminemos. En el paso 4 repetimos lo que hicimos en el paso 3, pero esta vez en lugar de los grupos del 0, 1, 0 con 1 y 1 con 2, lo hacemos con lo que salió en la tabla 3, que nuevamente la repito. Pero ahora se busca solamente un solo cambio, del 0 al 1. Y como mencioné, si había un 1 y tenemos un cambio, esa combinación se descarta. Este tipo de combinaciones va a resultar en lo que estamos en la tabla 3, o la tabla 4, perdón, donde estamos haciendo la comparación de m con 0 con 1, con 4 y con 5. Vemos de que tenemos esta combinación. Repetimos para el otro término con m con 1, con 2 y con 3. Y si tenemos un solo cambio y una sola repetición, se queda, pero si está repetida esta combinación de implicantes o de términos, no se considera y se descarta esa combinación de la tabla 4. Al final, en la tabla 4 tengo estos 3 implicantes, resultando en esto. Si te das cuenta, tenemos que en A es 0, en C es 0, para esta combinación, y para la siguiente combinación es A, B en 0. Para la última combinación tenemos que es B en 0, C en 1 y D en 0. Aquí ya no es necesario usar una quinta tabla para ver el número de implicantes, pero si fuera necesario, se tiene que usar. Con estos implicantes vemos que el resultado de la reducción de la ecuación que vimos al principio es A negada C negada más A negada B negada más B negada C D negada. Observemos que A negada corresponde al primer término en la primera entrada, que es 0. C negada corresponde a esta parte. A negada en el segundo término de la ecuación corresponde a esta entrada. Y B negada corresponde a esta entrada. El último, pues creo que ya queda implícitamente entendido, en donde es B con 0, por lo tanto se nega. C está en 1, por lo tanto esa no se va a negar. Y D se mantiene también negada, porque tenemos 0. Con estos implicantes vemos que el resultado de la reducción de la ecuación que vimos al principio es A negada C negada más A negada B negada más B negada C D negada. Observemos que A negada corresponde al primer término en la primera entrada, que es 0. C negada corresponde a esta parte. A negada en el segundo término de la ecuación corresponde a esta entrada. Y B negada corresponde a esta entrada. El último, pues creo que ya queda implícitamente entendido, en donde es B
con 0, por lo tanto se nega. C está en 1, por lo tanto esa no se va a negar. Y D se mantiene también negada porque tenemos 0. Y vemos que para no dejar dudas se pone otra tabla de implicantes que correspondería al último paso, el paso 5. Y vemos que al tabular los mini términos con las combinaciones, tenemos cerrado en círculo las únicas combinaciones donde no hay repetición. Por ejemplo, en la combinación 0 o en el término 0 sí vemos que hay una repetición, pero en la 3 está sola. Esto igual no se puede entender muy bien porque utilizamos una ecuación que pues ya estaba muy reducida, pero cuando quedan más implicantes, esto ayuda a identificarlo. Para que esto quede un poco más claro, te recomiendo que vayas a ver el video. Aquí te va a aparecer el link o en la descripción de Felipe, que describe muy bien lo que es el método de Quine-McCloskey con varios términos. Ahora sí, continuamos y vamos a confirmar si lo que yo obtuve a través del método de Quine-McCloskey es correcto usando el mapa de Carnot. Entonces reagrupo en estos tres términos, uno de 4 en forma cuadrada, uno de grupo de 4 pero a lo largo de esta fila, y hacemos la adyacencia extralímite o de extradimensional, como quieras llamarlo, que sería mi término 3 de la ecuación. Vemos que se confirma el resultado. En el mapa de Carnot tenemos que A es el término que está continuo y C aquí también, ambos son ceros, por lo tanto este término corresponde al grupo encerrado en el círculo rojo. Para el término 2 vemos que AB son continuos y es el único término que es aplicable para toda esta fila. Sin embargo, C y D pues ya no aplica porque se está eliminando por todas estas combinaciones. Por lo tanto, el segundo término del resultado en la ecuación es A negada, B negada. Por último, tenemos esta adyacencia extralimitar, donde tenemos que es el término común es B, por lo tanto lo ponemos como B negada. C pues lo estamos usando, y D también, pero D negada. Ahora pues vamos a solamente mencionar las aplicaciones de circuitos para este tipo de ecuaciones booleanas y en qué nos podría ayudar lo que es el mapa de Carnot. Para ejemplificar el mejor uso de circuitos se proponen las siguientes aplicaciones, ya sea el uso en un semáforo, comparadores o un sumador y restador. Pero como esto va a implicar programación en VHDL, cosa que no hemos visto en este momento en el largo del curso, pues eso lo veremos un poco más adelante en el transcurso del curso de Fundamentos de Diseño Digital. Para el próximo video ya vamos a entrar en lo que es la introducción a la tecnología de dispositivos y herramientas CAD-EDA. Y como te digo anteriormente, si te ha gustado este video, pues dale un me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificación para que te lleguen los videos cuando los acabe de subir de este curso. Nos vemos en el próximo video.